Grecia dio un leve respiro a Europa con la victoria de los conservadores en las elecciones presidenciales, quienes están a favor del rescate financiero de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ahora los ojos están puestos en España y la puesta en marcha del plan de rescate para aliviar la alicaída banca ibérica. Queremos conversar sobre el futuro del euro y para eso está con nosotros el director del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, CELARE, y vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Pedro de Valdivia, Héctor Casanueva. ¿Cómo le va, señor Casanueva? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Grecia con este triunfo que tuvo la coalición es más conservadora, que se unirá, ¿no es cierto?, con la socialdemocracia, da un respiro a Grecia, porque veíamos, ¿no es cierto?, en que un eje más izquierdista podía ser el final de la zona euro, pero todos los analistas dicen que por el momento. Bueno, efectivamente, el respiro en realidad ha sido no solo para Grecia, sino también ha sido para toda la Unión Europea y yo diría que incluso para el mundo. Usted ve que hoy día el grupo, el G20, en realidad está concentrando prácticamente todas sus deliberaciones en el tema de la crisis europea y la sostenibilidad y la sustentabilidad futuro del euro. La canciller alemana, que es en este momento la persona que de todas maneras lleva las riendas del proceso, porque Alemania tiene el peso que tiene en la Unión Europea, la canciller ha tenido una reunión inesperada con el presidente Obama y en realidad el presidente Obama lo que está pidiendo es que se active mucho más la economía europea, que es el punto de fricción en el cual hoy día se encuentra la Unión Europea, sobre todo después de las elecciones francesas, donde el presidente Hollande el domingo pasado obtuvo además una aplastante victoria. Hablemos por qué 11 millones de habitantes, que son, ¿no es cierto?, los de Grecia, 10 millones los que votan, tenían a Europa en la cuerda floja. Estamos hablando de una economía que representa solo el 3% de Europa. Claro. Bueno, lo que pasa es que hoy día las crisis son sistémicas y lo mismo que la crisis de las hipotecas de Estados Unidos en 2008 contagió prácticamente, bueno, no solo a la Unión Europea, sino a muchos otros países. En este caso, al ser la zona euro una zona integrada con una moneda única y que además tiene unos criterios de convergencia de sus economías que prácticamente no han sido respetadas por ninguno de los países, pero con la diferencia de que una economía como la griega está exhibiendo el peor comportamiento económico y financiero y fiscal de la zona. ¿Qué pasa? Que en este caso, como digo, al ser una zona integrada, bueno, si una de las partes tiene una dificultad tan grande como la que tiene Grecia, eso necesariamente puede contagiar al resto. Y se genera el llamado efecto dominó. Señor Casanueva, en el día de hoy, por ejemplo, las bolsas, en especial la Bolsa de España, tuvo un descenso de 2,99%, o sea, casi el 3%, y obviamente que tiñó un poco este optimismo ante las fuerzas griegas que habían ganado. ¿Y por qué lo digo? Porque obviamente la rentabilidad del bono español a 10 años llegó a un 7,1% y el riesgo país a los 570 puntos básicos. ¿Por qué es tan importante este 7,1%? Porque obviamente que es un porcentaje que, según dicen, es impagable. Bueno, puede ser impagable, todo depende de los ajustes que haga también el gobierno español para reactivar fundamentalmente el crecimiento, la productividad, la competitividad y el empleo, que es el gran problema que tiene España. España tiene una deuda pública relativamente manejable, no es el caso de Grecia, que tiene un 120% del producto de deuda pública. El caso de España no es así. Sin embargo, claro, el costo del dinero va siendo cada vez más elevado y el Estado necesita colocar financiamiento de mediano y largo plazo. ¿Por qué pasa esto? Porque si bien hay un alivio producto de las elecciones griegas e incluso yo diría un alivio también por las elecciones francesas, no está claro todavía cuál es la realidad que definitivamente va a emerger de la evaluación que se haga de la banca española. Eso es bien importante porque
hace varios días vimos este ingreso, esta inyección de capitales, un rescate, aunque el gobierno español no lo quiere reconocer como un rescate, dijo que era un préstamo, pero estos 100.000 millones de euros que se ingresan para solventar a la banca española no ha podido generar mayor confianza en los inversionistas, y lo vemos como estos bonos a 10 años tienen un castigo bastante alto. Claro, efectivamente el mercado no está tranquilo todavía con lo que puede pasar con España, porque lo que ocurre es que cuando se hizo el test de la banca hace un tiempo atrás, de la banca española, este test mostraba una realidad muy distinta a la que está mostrando hoy día. Esa situación es la que hoy día los mercados se resienten. Y hay un punto también interesante, y es que si bien este no rescate de 100.000 millones de euros acordado por el Eurogrupo, no es un desembolso que se haya efectuado. O sea, todavía eso está pendiente de la evaluación que se haga definitivamente por... Y eso ha demorado demasiado. Y seguirá demorando unas semanas todavía, porque son evaluadores externos los que van a determinar cuál es realmente la necesidad de financiamiento que tiene la banca española. Se habla de 60.000, 70.000 millones de euros, pero no se sabe. En todo caso, el colchón que ha puesto el Eurogrupo es importante, es un colchón de 100.000 millones de euros que le da de todas maneras una cierta holgura al gobierno español para poder acometer las otras reformas que tiene que hacer. Señor Casanueva, hablemos de las medidas macro, porque obviamente tenemos el problema puntual de Grecia, que moderó un poco la situación, tenemos el peligro latente de España, también hay otro peligro que es el de Italia, que se ha comentado hace muchos días, pero varios analistas, estuve leyendo durante el fin de semana, analizaban qué tiene que hacer Europa para realmente solucionar esa crisis, y son medidas bastante de fondo. ¿Le parece si las revisamos? Por ejemplo, dice que tiene que implementar unas reformas institucionales que creen una verdadera unión económica, una región federativa al estilo de Estados Unidos o de Canadá. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la importancia de resolver este tema y que la soberanía ya no esté en los países, la soberanía fiscal, sino que esté en Bruselas? Claro, efectivamente, bueno, el gran problema que ha tenido el proceso de integración europea y la Unión Económica y Monetaria ha sido justamente este déficit de gobernabilidad global o federal. Y es lo que hoy día los analistas están planteando y diciendo, bueno, la única salida que tiene esta situación es precisamente ir hacia unas mayores transferencias de soberanía. Ya hay muchas transferencias de soberanía efectivamente hacia los organismos comunitarios, pero no ha habido una transferencia en materia fiscal. Y lo que está planteando Alemania, y en general los analistas coinciden en ello, es que tiene que avanzarse fuertemente a una integración bancaria y a una integración fiscal. Exactamente, incluso desde el G20 los distintos participantes hablaban de esta unión bancaria, algo esencial. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan? Porque obviamente que son elementos que no creo que sean tan fáciles de implementar. Claro, lo que pasa es que, en primer lugar, prácticamente ninguno de los países de la eurozona ha cumplido con los criterios de convergencia que se establecieron en Maastricht y que eran... El 3% de ajuste fiscal. Por ejemplo, el 3% de déficit, el 60% de deuda, ¿no? Eran para el 2,5% de inflación por sobre la media, es decir, criterios que supuestamente le iban a dar sustentabilidad entonces a la moneda única. Pero al no existir una unión fiscal, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, para Alemania, por ejemplo, el endeudarse le cuesta 5 o 6 veces menos que lo que le cuesta a España endeudarse. En este momento, si se produce una unión bancaria, obviamente que las tasas de interés, por ejemplo, que tendrán que establecerse, son muy diferentes a las diferenciales que existen hoy día. Entonces, ahí comienzan a jugar los grupos de interés, comienzan a jugar además la especulación, y comienzan a jugar las clasificadoras de riesgo, que también tienen su parte en este proceso. Pero no cabe ninguna duda, todo el mundo hoy día lo está diciendo, aquí no hay términos medios en Europa. O se va a más integración, y eso significa ir incluso hacia la unión política, como en algún momento lo planteaba la propuesta de Constitución Europea, o simplemente eso sí significa un desmembramiento de la Unión Europea. Sin lugar a dudas, todas medidas
profundas, a largo plazo, no fáciles, y por supuesto que va a tener que dejar una cuota de sacrificio. Mucho sacrificio bueno, sobre todo para algunos países más que para otros. Exacto. Pero, bueno, y lo que tenemos que tener cuidado también es que toda esta crisis repercute necesariamente en nuestra relación comercial, en las inversiones, en fin, en toda nuestra relación con la Unión Europea, que es nuestro segundo socio comercial en el mundo. Señor Casanueva, queremos agradecer que haya estado con nosotros para hablar un poco más, explayarnos en lo que significa esta crisis de Grecia y también crisis de la zona euro. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias.